Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Llega el momento, un día más, de repasar las noticias más importantes del día de hoy con una nueva tensión que ha surgido entre Israel y Estados Unidos. Estados Unidos estaba apuntando en las últimas horas a una pausa humanitaria, pero ojo porque Israel lo está negando. Ha habido críticas por parte de Biden a Netanyahu, que decía pues que él se esperaba que estas pausas iban a llegar antes. La oficina del primer ministro ha negado las pausas humanitarias y también un general ha dicho en las últimas horas que nada ha cambiado, que nada va a cambiar y sobre todo que no va a haber un cese, no va a haber un alto el fuego a menos que vayan liberando a los rehenes. Estamos también pendientes de los ataques a bases de Estados Unidos, con el propio Biden, que ha dicho también en las últimas horas que va a contraatacar en Siria si es necesario. Ojo, porque las tensiones siguen escalando y también siguen extendiéndose a otras regiones. Tenemos nuevas advertencias por parte de Irán, que acusa a los países que están ayudando, según ellos, a Israel. Dice que son los más deshonrosos del mundo. Estamos pendientes también de reacciones en Europa, con Macron, que pide un alto el fuego. Bueno, muchas noticias, muchas últimas horas, mucha actualidad que repasar durante los próximos minutos y empezamos poniendo el foco en la Casa Blanca. Esta era la noticia del día de hoy. Ha anunciado que Israel ha acordado suspender los combates durante 4 horas diarias para permitir que los civiles palestinos huyan del norte de Gaza. Decían que las pausas van a comenzar a partir de hoy, en lo que la Casa Blanca ha dicho que es un paso en la dirección correcta, mientras la administración Biden dijo que había asegurado una segunda vía para que los civiles huyan de los combates. El presidente Joe Biden había pedido al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que instaurara pausas diarias durante una llamada telefónica el lunes. De hecho, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, ha dicho que la primera pausa humanitaria se iba a anunciar este jueves y que los israelíes se habían comprometido a anunciar cada ventana de 4 horas con al menos 3 horas de antelación. Biden también ha dicho a los periodistas que había pedido a los israelíes una pausa de más de 3 días durante las negociaciones sobre la liberación de algunos rehenes en poder de Hamás, aunque, eso sí, ahí sí que ha sido claro, ha descartado la posibilidad de un alto el fuego general. Esta afirmación por parte de Estados Unidos no ha sentado del todo bien en Israel. De hecho, como les decíamos, la oficina del primer ministro ha rechazado la declaración de la Casa Blanca de que Israel acordó una pausa humanitaria diaria de 4 horas. La oficina de Benjamin Netanyahu ha desestimado las informaciones sobre una declaración de la Casa Blanca que decía que Israel había acordado una pausa humanitaria diaria de 4 horas en el norte de Gaza a partir de hoy. De todos modos, las fuerzas de defensa de Israel han detenido durante los últimos días los combates durante varias horas cada día para permitir que decenas de miles de residentes de la ciudad de Gaza sean evacuados hacia el sur de la franja. Dice en este caso que los combates continúan y que no habrá un alto el fuego sin la liberación de sus cautivos. Esto es lo que ha afirmado la oficina del primer ministro en un comunicado, apuntando a que Israel está habilitando corredores seguros desde el norte de la franja hacia el sur, como lo hicieron ayer 50.000 habitantes de Gaza. Unos desmentidos que vienen de unas declaraciones del presidente de Joe Biden, que ha dicho a los periodistas, ojo, ha criticado a Netanyahu, ha dicho que pidió al primer ministro Benjamin Netanyahu que aceptara una pausa humanitaria en los combates en Gaza que durara más de 3 días. Cuando le han preguntado si está frustrado con Netanyahu, que todavía no ha atendido a estas peticiones, Biden responde así, dice, ha tardado un poco más de lo que esperaba. Biden aclara, sin embargo, eso sí, que no hay que no hay posibilidad de un alto el fuego más permanente que, según Washington, como vienen diciendo en las últimas semanas, beneficiaría únicamente a Hamás. Más desmentidos por parte de Israel no solo ha sido la oficina del primer ministro, ha sido también un portavoz de las FDI el que ha confirmado que el ejército solo planea pausas tácticas locales para la ayuda humanitaria que están limitadas en tiempo y área. Todo esto en respuesta a la afirmación de John Kirby, el portavoz de la Casa Blanca, que ha dicho que Israel va a realizar pausas humanitarias diarias de 4 horas en todo el norte de Gaza. Ha hablado el teniente coronel Richard Hedge, que ha dicho a los periodistas que las pausas planificadas son la continuación de la política de corredores humanitarios de Israel, que 2 veces por semana en periodos de 4 horas para permitir a los civiles viajar desde el norte al sur de Gaza, que es relativamente más seguro y que además recibe ayuda humanitaria. Otro portavoz, en este caso de las fuerzas de defensa de Israel, que desmiente a Estados Unidos. Pendientes de Israel, el ejército ha reforzado su ofensiva en el norte de Gaza, de donde huyen decenas de miles de palestinos hacia el sur con la esperanza de encontrar refugio después de un mes de bombardeos y de asedio. Dicen, en este caso por parte de Israel, que están partiendo porque han entendido que jamás perdió el control del norte y que el sur es más seguro. Esto es lo que ha dicho el portavoz del ejército, Daniel Hagari, donde ha apuntado a que 50.000 gazatíes habían huido el miércoles del norte de Gaza.
Seguimos con más noticias. Hablamos ahora de un dron no identificado que ha impactado en una ciudad, en la ciudad de Eilat, en el sur de Israel, según ha dicho este jueves el ejército israelí y los servicios de emergencia. Eso sí, han dicho que no hubo heridos. El ejército israelí dijo a principios de este mes que había desplegado barcos lanzamisiles en el Mar Rojo como refuerzo, un día después de que el movimiento hutí, alineado con Irán, dijera que había lanzado ataques con misiles y drones contra Israel y prometiera llevar a cabo más. Seguimos con más noticias. Hablamos ahora del ministro de Trabajo israelí Yoav Ben-Tzur, del partido ultraortodoxo Shas, que ha dicho en una entrevista en el día de hoy que al final de la guerra Netanyahu tendrá que celebrar elecciones en un plazo de 90 días y que serán incluso antes de que se produzca cualquier comisión de investigación. Después de que se publicara la entrevista, eso sí, ha recogido cable. Ben-Tzur ha dicho pues que se retractaba de sus comentarios y ha afirmado que sus palabras fueron sacadas de contexto. Posteriormente, el ministro ha afirmado que en cualquier caso los comentarios no representan la postura del partido Shas, que es decidida por el Consejo de Sabios de la Torá y expresada únicamente por el líder del movimiento. Dice que se ha equivocado, que no se habla de política durante la guerra y que cometió un error de juicio. Seguimos con más noticias. Hablamos ahora de Irak, de dos ataques fallidos con drones que han tenido como objetivo un aeropuerto militar en el Kurdistán iraquí que albergaba tropas de la coalición internacional antiyihadista, según han informado las autoridades locales, precisando, eso sí, que el asalto no ha causado víctimas. El número de ataques contra las fuerzas estadounidenses y de la coalición internacional que luchan contra el grupo Estado Islámico en Irak y Siria ha aumentado desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás por el ataque del pasado 7 de octubre. El movimiento islamista palestino en el poder en la Franja de Gaza y apoyado por Irán sigue llevando a cabo ataques en la zona. Hablamos también ahora de Estados Unidos, del máximo general de Biden, que ha advertido a Israel sobre los peligros de una larga guerra en Gaza. Dice que una resolución más rápida de los combates en Gaza podría ayudar a limitar los conflictos civiles que podrían alentar a la gente a unirse a las filas de los militantes palestinos. Esto es lo que ha dicho el principal asesor militar del presidente estadounidense Joe Biden. En general, Charles Brown, es presidente del Estado Mayor Conjunto, y ha dicho que el objetivo declarado de Israel para su campaña militar en Gaza, es decir, la destrucción completa del grupo de Hamás que está gobernando el territorio, era una orden bastante grande, pero también ha dicho que Israel estaba centrado en atacar a los dirigentes de Hamás, lo que podría lograrse más rápidamente. Dice Brown: creo que cuanto más dure esto, más difícil puede llegar a ser. Seguimos con más noticias. Volvemos a poner el foco en Estados Unidos. Este jueves se celebra en Doha una reunión trilateral entre los jefes de la CIA y el Mossad y el primer ministro de Qatar. Van a discutir los parámetros de un acuerdo para la liberación de rehenes y una pausa en el ataque a Gaza, según informan algunas fuentes de la agencia Reuters. La ventaja de esta reunión trilateral fue reunir a las tres partes en una mesa en tiempo real para acelerar este proceso. Las conversaciones también incluyeron una discusión sobre permitir importaciones de combustible a Gaza. Seguimos con más noticias. Hablamos ahora de Estados Unidos de nuevo, que ha vuelto a protagonizar nuevos ataques en territorio sirio, en concreto contra una instalación de almacenamiento de armas en el este de Siria, que según el Pentágono habría sido utilizada por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y por grupos milicianos simpatizantes. Por segunda vez en las últimas semanas, el ejército estadounidense ha llevado a cabo ataques en esa zona mientras aumentan las tensiones por el conflicto entre Israel y Hamás. Las tropas estadounidenses y de la coalición han sido atacadas al menos 40 veces en Irak y Siria por fuerzas respaldadas por Irán desde principios de octubre. 45 soldados estadounidenses han sufrido lesiones cerebrales, traumáticas o heridas menores. Seguimos hablando de Estados Unidos, en este caso de Biden. Le han preguntado por qué Estados Unidos atacó anoche la instalación de almacenamiento de armas del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en el este de Siria. Dice Biden que lo hizo, que llevaron a cabo este ataque porque les golpearon. Además, Biden ha dicho que Estados Unidos va a contraatacar de nuevo si es necesario. Eso sí, Biden ha apuntado a que todavía son optimistas con respecto a los esfuerzos para liberar a los rehenes antes de despegar de Washington en el Marine Force One. Seguimos con más noticias. Hablamos de la respuesta decidida a los recientes ataques contra tropas estadounidenses en Estados Unidos y Siria. Estados Unidos, como les decimos, llevó a cabo ataques aéreos el miércoles contra una instalación de almacenamiento de armas en el este de Siria. Este es el segundo ataque aéreo llevado a cabo por Estados Unidos en las últimas semanas. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha afirmado en un comunicado que estos ataques aéreos ejecutados por dos aviones de combate F-15 fueron una respuesta directa a los implacables ataques a las fuerzas estadounidenses. Austin ha enfatizado severamente que estos ataques deben cesar, advirtiendo de nuevas medidas decisivas en el caso de que persistan.
Hablamos ahora de Irán, que ha rechazado una declaración del G7 que pedía a Teherán que dejara de apoyar a los militantes de Hamás y de emprender acciones que desestabilicen Oriente Medio. El jueves, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Nasser Kanani, ha condenado enérgicamente la declaración del grupo que incluye a Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Canadá, Italia, Francia y Japón. Dijo que Irán ha realizado esfuerzos continuos para detener los ataques militares del régimen de Israel contra los ciudadanos indefensos en Gaza. Dice que lo que se esperaba de la reunión del grupo de los 7 ministros de Asuntos Exteriores en Tokio era cumplir con su responsabilidad internacional, incluida la condena de los actos de Israel que violan los derechos humanos y el derecho internacional en Gaza. Y seguimos con Irán. Hablamos ahora del presidente Ebrahim Raisi, que ha dicho que Irán apoya incondicionalmente a la Organización de Cooperación Económica como el mecanismo de cooperación más relevante y maduro en la región. Eso sí, antes de pronunciar su discurso formal en esta cumbre, Raisi, en un discurso más breve, condenó enérgicamente los crímenes de Israel contra los palestinos en la asediada Franja de Gaza. Dice Raisi, hoy en día, apoyar a Palestina y el pueblo oprimido de Gaza es el estándar del honor para los países y los gobiernos que apoyan al régimen israelí son los más deshonrosos del mundo. Nueva amenaza, nueva advertencia, nuevo ataque por parte de Irán. Nos fijamos también en Hamás. Una delegación se encuentra en El Cairo para discutir la situación de Gaza con altos funcionarios de Hamás, incluido el líder político Ismail Haniyeh y su jefe Khaled Mesal. Llegaron al Cairo este jueves, según se puede leer en un comunicado de este grupo. La delegación de alto nivel de Hamás se reunió con el jefe del Servicio General de Inteligencia de Egipto, Abbas Kamel, y discutió la situación en Gaza, según añade este comunicado. Hablamos también de Europa. El presidente francés Emmanuel Macron ha pedido este jueves un alto el fuego en la Franja de Gaza, territorio palestino bombardeado por Israel en respuesta al sangriento ataque del movimiento islamista por parte de Hamás. Macron dice que en lo inmediato tenemos que trabajar para proteger a los civiles y que esto requiere una pausa humanitaria muy rápida. Tenemos que trabajar para lograr un alto el fuego. Esto es lo que ha dicho Macron al inicio de la conferencia de ayuda a Gaza en París. Hablamos ahora de Egipto, que dice que rechaza cualquier intento de desplazar a los palestinos de Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Sameh Shoukry, ha dicho que rechaza cualquier intento de desplazar a los palestinos. En una conferencia de ayuda en París también ha dicho que lo que ha estado haciendo Israel va más allá de la autodefensa. Pasamos a Alemania. El canciller alemán Olaf Scholz ha dicho que estaba avergonzado e indignado por una reciente ola de incidentes antisemitas en Alemania. Advierte que Berlín no va a tolerar tal odio antijudío mientras conmemora el 85 aniversario del pogromio nazi de la Kristallnacht. Scholz habló junto a otros líderes judíos en una ceremonia en una sinagoga de Berlín, que fue una de las 1000 que fueron dañadas o destruidas en Alemania y Austria por las tumbas nazis en la noche de los cristales. Ahí donde hablaba Scholz también fue atacada con cócteles Molotov en una oleada de incidentes antisemitas que surgieron tras el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre y tras la respuesta por parte de Israel. Volvemos a hablar de Estados Unidos, ahora de su secretario de Estado, de Antony Blinken, que ha condenado lo que califica como la creciente y peligrosa cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia después de informes de que Pyongyang está suministrando armas para la guerra de Moscú en Ucrania. Dice que este es un tema de profunda preocupación para ambos, así como para otros países del mundo. Esto es lo que ha dicho después de reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores surcoreano. De hecho, la principal agencia de espionaje de Corea del Sur cree que Corea del Norte ha enviado más de 1 millón de proyectiles de artillería a Moscú desde principios de agosto, lo que según informa equivale a cerca de 2 meses de suministro para la guerra de Rusia. A cambio, Blinken dijo que Rusia está proporcionando tecnología y apoyo para los programas militares de Corea del Norte, aunque eso sí, no ha dado más detalles. Hablamos también de Putin, del presidente ruso, que ha llegado este jueves a Astana, según el servicio de prensa presidencial kazajo. Apuntan a que Putin y su homólogo kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, han participado desde la capital kazaja a través de una videoconferencia en el 19º Foro Kazajo-Ruso sobre Cooperación Interregional que se celebra en la ciudad norteña de Kostanay, en la frontera con Rusia. Se espera que ambos líderes discutan cuestiones de cooperación bilateral y asociación estratégica. La visita de Putin, un raro viaje al extranjero desde que comenzó el conflicto con Ucrania, se produce menos de una semana después de que los líderes de la Organización de Estados Turcos se reunieran en Astana. Y terminamos con otra de las noticias del día, el foco también puesto en España, todo el lío que se ha montado en torno a la amnistía, el pacto entre Pedro Sánchez, el pacto entre el PSOE y Junts. Nos va a contar, nos va a explicar todos los detalles de este día histórico, seguramente para mal aquí en España, nuestro compañero Javier Luengo.
Sí, inminente ha sido la palabra que se ha repetido de manera reiterada en estas últimas semanas en las negociaciones entre Partido Socialista y Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont en Bruselas. Pues bien, horas de espera, días, incluso semanas, pero ahora sí, socialistas e independentistas llegan al final del camino tras cerrar un acuerdo con objetivos centrales. Aunque la letra pequeña sea conocida eso de la media mañana, la clave está en la ley de amnistía que ha defendido el número 3 de los socialistas. Santos Cerdán ha desgranado todo este nuevo paquete legislativo diciendo que va a cubrir los casos vinculados al procés desde 2012 al 23 y a partir de ahí que verá qué ocurren con los demás, que serán los jueces los que terminen por decidir. Ha sido socialista en primero en tomar la palabra, lo hacía pasada la media sesión en los mercados financieros, pero venía a tratar los últimos flecos del acuerdo al que se ha llegado para la amnistía con un Carles Puigdemont que insistía: no se fían de nadie, la Constitución de nada sirve a día de hoy porque, dice, durante años ha servido a su juicio para presionar sobre los ciudadanos de Cataluña. Declaraciones que en todo caso, anuncios que en todo caso han provocado un terremoto político. Sucesivas declaraciones se han ido viendo a lo largo del día, de la mañana, incluso por la tarde, entre las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha insistido en que el Partido Socialista debería repensar su postura porque de lo contrario nos estamos acercando a una dictadura. Declaraciones institucionales son las que ha habido de los principales líderes políticos. Ninguno, excepto Santiago Abascal, el de Vox, ha aceptado preguntas de los periodistas, pero, por ejemplo, el de Alberto Núñez Feijóo, el del Partido Popular, insistía en que la desaparición del Partido Socialista ya es una realidad, cuando, por ejemplo, entre otras cosas, se le ha permitido o se ha pactado con Puigdemont la cesión del 100% de los tributos a Cataluña y más condonaciones de deuda. Como decíamos, en Vox, la noticia de la amnistía ha llegado poco antes de conocerse el tiroteo en plena calle en Madrid a uno de sus fundadores, ideólogos del partido, Alejo Vidal Quadras, que a esta hora está fuera de peligro en el Hospital de la Princesa de Madrid, pero que fue responsable del Partido Popular en Cataluña entre el 91 y el 96 y cuyo tiroteo todavía están investigando desde la policía. Fue vicepresidente del Parlamento Europeo entre el 99 y el 14. Santiago Abascal, su presidente, el de Vox, ha tenido unas palabras de reconocimiento para la figura de Vidal Quadras antes de cargar contra los acuerdos socialistas, calificándolos de una traición absoluta al pueblo español. Algo parecido a lo que ha comentado Rocío Monasterio, la diputada, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, que a primera hora de la mañana también ha tomado la palabra. En defensa de todo esto ha salido el Partido Socialista con el pie cambiado y en un vídeo enlatado. Su portavoz nacional, Pilar Alegría, también ha recalcado que todo se debe a los votos del 23 de julio, cuando los españoles, a su juicio, y a pesar de que ellos fueron los que perdieron las elecciones, decía, los españoles decidieron que fuera el Partido Socialista el que gobernara. Sánchez, sobre los acuerdos sobre la amnistía, no se ha pronunciado. Sí que en Twitter ha tenido unas palabras para la investigación policial sobre el ataque a Vidal Quadras, condenando toda la situación y diciendo que hay que detener a los responsables. El caso es que si todo sale bien, si Sánchez obtiene ya el visto bueno de los canarios, del Partido Nacionalista Vasco, que todavía se lo está pensando, y ahora la relectura del acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, de llegar a una investidura que ya se manejan fechas, que podría ser 15-16 de noviembre, en plena semana que viene, Sánchez podría ser el presidente que ha estado más tiempo en el poder desde la llegada de la democracia a España, después de Felipe González. Bueno, pues pendientes también de todo lo que ocurre en España en este día histórico, también, bueno, pues en este caso desgraciado, con lo que ha ocurrido en torno a Alejo Vidal Quadras. Seguimos pendientes de toda la actualidad, de todas las noticias, no solo de España, también de Oriente Medio. Quédense porque enseguida vamos a volver con el mejor análisis, enseguida seguimos con la mejor programación aquí en Negocios Televisión.